A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Y vino palabra de Jehová a Salomón. Así empieza nuestro estudio en el día de hoy. Salomón está edificando casa para el Señor según las instrucciones del Señor. Para llevar a cabo un proyecto hay que tener un plan para seguir, y Salomón sigue los planes de Dios, que definitivamente son los mejores que hay. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Estamos en el primer libro de Reyes, capítulos 6 y 7. Iniciamos en oración. Padre Celestial, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que nos brindas de estudiar tu palabra. Ayúdanos a someternos a tus planes, así como Salomón se sometió a los tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos hoy estudiando el capítulo 6 de este primer libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la construcción del templo. Ahora, otra cosa que deseamos que usted note en esta construcción del templo es que Salomón hizo ventanas estrechas conforme al versículo 4. Esto contrasta con el tabernáculo, que no tenía ventanas. Ahora, las ventanas de Salomón no dejaban entrar mucha luz, pero sí dejaban entrar un poquito. O sea que el pueblo ya no dependía de la luz divina. Ahora dependía de la luz natural que llegaba desde afuera. Continuemos ahora leyendo los versículos 11 hasta el 28 de este capítulo 6 del primer libro de Reyes. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. Los querubines eran hechos de madera de olivo, eran de 5 metros y medio de alto. Ahora es verdad que eran muy impresionantes, pero ya no eran hechos de oro puro. El templo era más adornado y brillante que el tabernáculo. Este primer templo es el templo que fue destruido por Nabucodonosor. Luego el segundo templo, construido por Zorobabel, fue destruido y reemplazado más tarde por el templo de Herodes en los tiempos de Cristo. El templo en verdad era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 19, el Señor Jesús dijo: Destruid este templo,
y en 3 días lo levantaré. Ahora no hablaba del templo de Herodes, hablaba de su propio cuerpo. Y en los dos versículos siguientes, versículos 20 y 21 de este mismo capítulo 2 del Evangelio según San Juan, leemos: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. El templo era equivalente con el cuerpo de Cristo. No pensamos comentar todos los detalles que hay registrados aquí. Simplemente hemos entresacado algunas cuantas cosas de especial interés. Pero esperamos, amigo oyente, que usted note muchas otras cosas en este capítulo. Creemos que este capítulo es muy interesante. En su mayor parte, nos presenta los detalles en cuanto a la construcción del templo, pero demuestra la inferioridad que resulta cuando uno se aleja de lo que es simple. Demuestra un alejamiento de lo que tenía verdadero poder espiritual. Muestra cuán complicadas pueden llegar a ser las cosas. En la construcción del templo hubo gran énfasis en los métodos, rituales y esa clase de cosas. Amigo oyente, cuando la iglesia pierde de vista la palabra de Dios, los hermanos empiezan a poner énfasis en métodos, en sistemas y otras cosas. Francamente, necesitamos urgentemente volvernos y dedicarnos más a la palabra de Dios. Es muy importante que lo hagamos. Leamos ahora los versículos 29 hasta el 38 de este capítulo 6 del primer libro de Reyes. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro, cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4 año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11 año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. El templo tardó unos 7 años en ser construido. Se ocupó muchísima gente en su construcción. Claro es que la obra no fue barata. Sin embargo, no se usó ningún trabajo de esclavos en la edificación del templo. Ahora, hay 2 cosas que deseamos decir ahora. En primer lugar, fue la idea de David de construir el templo. Quería un lugar donde alojar el arca del pacto y un lugar donde acercarse a Dios. David no tenía ninguna idea de edificar un templo que sirviera como una morada para Dios. David dijo que el templo sería solo una banqueta, digamos, a los pies del Señor. Es una noción pagana creer que Dios vive hoy en día en alguna casa aquí en la tierra. La palabra de Dios no enseña tal cosa. Y la segunda cosa que deseamos decir es que el templo era muy complicado y tantos detalles en la construcción del mismo no simbolizan en manera alguna la maravillosa persona del Señor Jesucristo. Y así llegamos al final del capítulo 6 de este primer libro de Reyes. Pasamos ahora al capítulo 7. En este capítulo tenemos la construcción del palacio de Salomón, la casa del bosque del Líbano y la casa para la hija de Faraón. Y finalmente, el trabajo de Hiram para el templo. El templo contenía muchas complejidades y adornos intrincados que no se hallaban en el tabernáculo al cual reemplazó. Aunque veremos que la gloria Shekinah descendió sobre el templo, nunca fue igual en su manifestación a la del tabernáculo, y nunca con la medida del poder que se desplegó en el tabernáculo. Solo el tabernáculo en el Antiguo Testamento era un verdadero símbolo de Cristo, como lo veremos al estudiar el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hebreos. Muchos creen hoy en día que si solo encuentran el método que se necesita, tendrán buen éxito. Sin embargo, amigo oyente, el poder no se encuentra en los métodos. El poder se encuentra en el Hijo de Dios al tomar Él la palabra de Dios y usarla. Amigo oyente, la palabra de Dios tiene la única solución de nuestros problemas. Bueno, comencemos nuestro estudio de este capítulo 7 del primer libro de Reyes, leyendo el versículo 1.
Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Salomón no solamente construyó el templo, sino que también edificó otros edificios. El templo tardó 7 años en su construcción, pero veremos que se tardó casi el doble en la construcción del palacio de Salomón. Ahora, al leer estas medidas, conviene recordar una vez más que un codo equivale a 55 centímetros. Leamos pues los versículos 2 hasta el 7 de este capítulo 7 del primer libro de Reyes. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Salomón edificó también la casa del bosque del Líbano. Esta era su casita de vacaciones, por decirlo así, su segunda casa. Y se nos dice que tenía 100 codos, o sea, 55 metros de longitud, 50 codos, o sea, 27 metros de anchura y 30 codos, esto es 16 metros y medio de altura. Esta casa había sido construida sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Todo este material fue suplido por Hiram, rey de Tiro. Hiram suplió la piedra y los cedros, esos famosos cedros del Líbano. Hay muy pocos de esos altos y elegantes cedros que todavía quedan hoy en día. Toda esa tierra, incluyendo la de Palestina, ha sido despojada. Al parecer, en esos tiempos, esta tierra tenía grandes y hermosos bosques. Prosigamos ahora leyendo los versículos 8 hasta el 12. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Salomón edificó de una manera muy ornamentada y primorosa. Además de construir una segunda casa similar a la que acabamos de mirar, también construyó una casa para la hija de Faraón. Parece que la puso a ella en una posición favorable. No le fue posible edificar tal casa para cada una de sus numerosas esposas. Si se las hubiera edificado, habría edificado unas 1000 casas. Avancemos ahora leyendo los versículos 13 hasta el 16 de este capítulo 7 del primer libro de Reyes. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Este hombre mencionado aquí es Hiram el broncista y no Hiram el rey. Al parecer le pusieron el mismo nombre del rey y era un broncista muy experto en esos tiempos. Él fue quien hizo todas las piezas finas de escultor y las cosas que fueron hechas de hierro, bronce y oro. Sigamos adelante con los versículos 17 al 20 ahora. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas,
7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Su trabajo era sumamente ornamentado y eso era lo que Salomón quería. El trabajo de Hiram constituye una evidencia del período afluente y del tiempo de paz que vino sobre Israel en aquellos días. Es durante un tiempo de paz cuando hay un desarrollo de las artes y cuando la sociedad es afluente. Hiram, pues, trabajaba durante un tiempo de prosperidad y de paz. Hiram hizo también otras cosas. Veamos el versículo 21 ahora. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Ahora, Jaquín significa Dios solidará, y Boaz significa con fuerza. Y usted encontrará que hay salmos que incluyen estos dos conceptos. Por ejemplo, el Salmo 96, versículo 6 dice, Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Este versículo habla de fuerza y hermosura. La fuerza habla de la salvación. Dios es poderoso para librar a los que son de él. La hermosura habla de la hermosura de la adoración. Debemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad. De modo que tenemos aquí estas dos columnas, y estas dos columnas deben ser halladas espiritualmente en la vida de cualquier persona que piense adorar a Dios. Si usted, amigo oyente, va a adorar a Dios, necesita saber algo de la salvación que Él da. Debe haber conocido el poder de Dios que le ha librado del pecado. Debe haberle adorado también en la hermosura de la santidad. Ahora, eso no quiere decir que es necesario tener bonitas luces y colores y cosas por el estilo. Tampoco vemos nada malo en tener un santuario que sea hermoso. Creemos que es muy apropiado. Ahora, aunque un santuario hermoso pueda ser conducente a la adoración, no siempre resulta en la adoración y no es ningún sustituto para la adoración. Adoramos a Dios en la hermosura de la santidad. Cuando entramos en la presencia de Dios, sentimos su presencia y nos damos cuenta de nuestras insuficiencias. Cuando vemos a Dios en toda su hermosura y en toda su gloria, es entonces cuando verdaderamente le adoramos. Esta fue la experiencia de Isaías al entrar en el templo celestial. Le fue dada una visión de Dios. Lo vio sentado sobre un trono alto y sublime, según se nos dice allá en el capítulo 6 de la profecía de Isaías, versículo 1. Cuando Isaías se vio en la luz de la presencia de Dios, se postró delante de él. Eso es lo que significan las columnas Jaquín y Boaz. Hablan de lo que la adoración en realidad es. Un alma redimida que entra en la presencia de un Dios santo. No entramos impetuosamente. Ahora sabemos que no somos ninguna autoridad en cuanto a la música, pero amigo oyente, la música que no lo eleva a uno a la presencia de Dios no es música. Hay mucha música en la iglesia que no prepara a nadie para la adoración. Hemos descubierto que muchas veces el número especial que canta el coro o el solista antes del mensaje ha sido desde todo punto de vista devastador y dañino a la proclamación de la palabra de Dios. Debemos reconocer que la adoración de Dios se basa en el hecho de que Él es alto y sublime. Avancemos ahora leyendo los versículos 22 al 26 de este capítulo 7 del primer libro de Reyes. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor de 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Estudiaremos con más detalle
todo el mobiliario en el templo en el segundo libro de Crónicas capítulo 4. Aquí vemos que este gigantesco tazón se apoyaba sobre 12 bueyes fundidos en bronce, divididos en grupos de a 3 que miraban hacia los 4 puntos cardinales. El borde tenía la forma del borde de un cáliz. Veremos además en el versículo 6 del capítulo 4 del segundo libro de Crónicas que esta piscina de 5,5 metros de diámetro y 2,20 metros de profundidad era para que los sacerdotes se lavaran. Leamos ahora los versículos 27 al 39. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba 1 codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de 1,5 codos. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1,5 codos. Y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro: sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de 1/2 codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el sur. En el capítulo 4 del segundo libro de Crónicas, veremos una vez más que 5 de estas fuentes de bronce fueron puestas a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos con este estudio en nuestro siguiente programa. Hasta encontrarnos de nuevo en esta misma frecuencia, deseamos a usted las ricas bendiciones del Señor. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la Biblia.org/notas, a través de la Biblia.org/notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la Biblia.org/notas, a través de la Biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org, o escriba al correo electrónico atv@transmundial.org, atv@transmundial.org. A través de la Biblia.